Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Un Minuto en Nueva York, donde hoy vamos a dar unas pinceladas sobre Broadway, esa calle, avenida cuyo nombre siempre se identifica inmediatamente con Nueva York. Generalmente lo asociaremos al mundo del espectáculo, los teatros, los espectáculos musicales, ¿no? Pero bueno, en realidad es que es una calle o carretera, según donde lo veamos, que tiene 13 millas o su equivalente, 21 kilómetros de longitud, solo en la isla de Manhattan y otras 2 millas adicionales en el Bronx. Esto es dentro de la ciudad de Nueva York, pero continúa fuera de Nueva York, continúa otras 18 millas, que son como unos 29 kilómetros más, cruzando otras localidades que son limítrofes con Nueva York, que es Yonkers, Hastings-on-Hudson, Dobbs Ferry, Irvington, Tarrytown, y termina al norte de una localidad cuyo nombre os sonará, que es Sleepy Hollow, que es en el condado de Westchester. Y bueno, os sonará el nombre por la leyenda de Sleepy Hollow, algo que hace una semana en Halloween estaba muy de actualidad. Pero si empezamos por abajo, digamos, el inicio de Broadway lo tenemos en Manhattan, en Bowling Green, que está justo al lado del Battery Park, ¿no? En la punta de Manhattan. Ahí muchos conoceréis esa extraña atracción, ¿no? Que es ese toro de bronce al cual pues hoy en día los turistas se empeñan en tocarle las gónadas, por decirlo de alguna manera. Respecto a Broadway, como muchos otros nombres de Nueva York, tiene un claro origen holandés, ¿no? Que fueron los primeros colonizadores europeos de la ciudad, y viene también del término neerlandés, y aquí va mi incursión en el holandés de hoy, Weg o weg, como sea, que al igual que en inglés es camino ancho. Pero esta vía, el trazado que hoy es Broadway, existía ya cuando los nativos americanos eran los únicos habitantes de la zona. Manhattan era una isla rocosa y pantanosa a lo largo de la cual discurría este camino. Aquí podemos ver alguna similitud con lo que ocurre en la Europa mediterránea o bueno, en gran parte de Europa, con las vías romanas, ¿no? Esas vías construidas hace algunas más de hace 2000 años, y que hoy en día muchas carreteras discurren, si no totalmente, parcialmente por el trazado de esas viejas vías romanas. En 1776 ya se conocía esta calle como Broadway Street, y a mediados del siglo XVIII hubo una pequeña modificación, que es que la parte que discurre por el Bajo Manhattan llegó a conocerse también como Great George Street. Esto pues entendemos que es durante la época de colonización británica, ¿no? en honor al monarca británico. En aquella época, Nueva York, tenemos que tener claro que aún era una ciudad muy pequeña, ¿no? En la época de la colonia, ¿no? Y Nueva York, digamos, era lo que es hoy el Bajo Manhattan, la punta, el extremo de Manhattan. Y por eso Broadway se limitaba a discurrir por esta zona. Terminaba, aproximadamente un poco más al norte de Wall Street, y ya de ahí salían varios caminos hacia el interior de la isla de Manhattan, como era el Eastern Post Road o Bloomingdale Road. Yo aquí ahora pues os voy a decir un poco, haciendo como un pequeño y muy resumido, un recorrido virtual, ¿no? Por Broadway, y en este caso vamos a hacerlo, digamos, de arriba a abajo, ¿no? Dentro de Manhattan, pues cosas que nos podemos encontrar, cosas interesantes que nos debemos de fijar, y el carácter que tiene cada zona por la que discurre Broadway, que siendo una vía tan larga ya dentro de Manhattan, pues digamos que recorre muchos estratos pues económicos y sociales de la ciudad, ¿no? Entonces, si digamos que partimos desde Washington Heights, ¿no? Que es pues la zona, digamos, el Harlem hispano, podemos decir, a la altura más o menos de la calle 170. Si un día quisiéramos
estuviésemos con ganas de caminar, de dar un largo paseo, podríamos empezar allí y seguir bajando y completarla por completa, esas 170 calles hasta el extremo de Manhattan. Sería un paseo largo, pero bueno, tomándoselo con calma sería posible. Entonces, bueno, si vamos bajando, pues allí en el Harlem hispano veremos a qué obedece ese nombre, ¿no? Veréis la gran presencia, sobre todo de gentes de origen puertorriqueño, origen cubano, ahora mismo pues ya todas las nacionalidades hispanas. Eso es algo que se puede diferenciar claramente. Luego, si seguimos bajando, pues ahí alrededor de la calle 125, Broadway hace como una hondonada, entonces el metro que por ahí va digamos elevado en superficie, hace una especie de viaducto que bueno, pues tiene ese aspecto de las clásicas estructuras metálicas, ¿no? Por ejemplo, la calle llamada de la estación 125. Luego, respecto a al trazado de Broadway, pues en algunos tramos sigue la trama de Manhattan, ¿no? Tanto de manera paralela a avenidas y perpendicular a calles, y en otros puntos va adaptándose a la forma de Manhattan y forma un ángulo agudo, ¿no? Con esa trama de ortogonal de Manhattan, lo que provoca o causa la aparición de parcelas de la ciudad, parcelas solares de forma triangular, ¿no? Con ángulo agudo, y esto genera a veces edificios curiosos, como por ejemplo el edificio Flatiron, que se encuentra en la confluencia entre Broadway y la Quinta Avenida, con esa esquina tan acentuada, que es por el ángulo que forma Broadway con la trama urbana de Manhattan. Broadway realmente en todo su recorrido es una avenida bastante ancha, ¿no? Sobre todo en esta parte alta de Manhattan, y en algunas partes, por ejemplo como donde estoy ahora, que es el Upper East Side, bastante ancha, en forma de boulevard, con una franja ajardinada en medio de la calle, ¿no? Le llaman los Broadway Malls, que son unos parterres ajardinados. También decir que en general podemos decir que es una calle de gran actividad económica, comercial, pues en cuanto a restaurantes, también de instituciones, por supuesto, como no, el mundo del espectáculo, que veremos dónde se concentra. Y bueno, continuamos en este paseo virtual, seguimos bajando, y a la altura más o menos de la calle 116 podremos llegar a ver y a encontrarnos con el campus de la Universidad de Columbia, esta prestigiosa universidad radicada aquí en Nueva York, a cuyo campus podemos entrar y admirar, por ejemplo, el gran edificio que es su biblioteca. Es realmente bastante impresionante. Aquí, en esta zona, pues relacionada, supongo que por el carácter universitario, podremos encontrar muchos restaurantes tipo bistro de inspiración francesa bastante interesantes, y también sitios para comer más orientados al mundo universitario, ¿no? De plan comida más económica, en plan ramen, pizzerías, etcétera. Continuamos bajando y yo recomendaría caminar esta parte del Upper East Side en torno, digamos, a la calle 72, por lo que os digo, ¿no? Por su gran cantidad de tiendas, de restaurantes, de supermercados, como por ejemplo este supermercado llamado Fairway, que bueno, no es el único que hay aquí, hay varios, pero son supermercados no muy económicos, eso también hay que decirlo, pero que te ganan por la variedad de cosas que tienen, cosas exquisitas, y que por lo menos para conocerlos y estar un rato recorriéndolos también. También hay otros establecimientos gourmet, como uno que se llama Chitarella, que también están muy bien. Y también en esta calle 72 os podréis tomar un buen hot dog a la plancha
con varios condimentos. Por ejemplo, mi favorito es el que lleva sauerkraut, en un sitio llamado Grace Papaya, que seguramente los que hayáis caído por aquí habréis visto. Continuamos bajando y sobre la calle 68, los acólitos de la marca Apple, os encontraréis una espectacular Apple Store que seguramente hará vuestras delicias, aunque solo sea para entrar un momento a echar un vistazo. Y continuamos bajando y muy cerca de ahí estamos ya en el Lincoln Center. ¿Qué es? Pues es uno de los centros de música y de danza más importantes de la ciudad, ¿no? Ahí siempre hay una programación cultural muy importante y es un edificio muy fácilmente identificable. Estamos ya casi ya bajando unas pocas calles más en Columbus Circle, ya esa plaza circular que está en una de las esquinas de Central Park y en donde también, pues aparte de la estatua de Cristóbal Colón, también tenemos en una de sus márgenes el Time Warner Center, que es una especie de complejo de apartamentos, de oficinas, de centro comercial, así un poco de alto standing, y que es el sitio donde casi todo el mundo ha caído alguna vez a darse una vuelta. Y es así como ya entramos en el Midtown de Manhattan, aproximándonos ya a Times Square, que parece un poco la madre del cordero de todo, de Broadway, ¿no? Como su punto focal principal. Y es un entorno que a mí personalmente me parece un tanto agobiante a veces por la cantidad de gente que te vas a encontrar. Ya no quiero decir en fechas emblemáticas como en Nochevieja o así, que es donde se celebra la entrada en el Año Nuevo, pero en general, y más si nos vamos aproximando a fechas de vacaciones donde el turismo repunta, es un poco agobiante. No solo por eso, por el turismo, sino porque es el foco donde vamos a encontrar los grandes teatros, ¿no? Los grandes teatros de Broadway en ese entorno. Eso por no decir también muchas cadenas de restaurantes enfocadas pues al turismo familiar. Todos conocemos esas pantallas gigantes, ¿no? que hay pues anunciándonos, tienen los tickers de noticias estos del edificio del Times, la gran pantalla esta que ha colocado Google para promocionar sus productos y servicios. También el tema de los personajes de cómic, ¿no? Que andan por ahí pululando por la plaza, de los que ya os hablé en el podcast y que han traído algún que otro problema, ¿no? Como os digo, no es mi lugar predilecto, pero hay que visitarlo y hay que conocerlo. Times Square ahora es ese lugar súper popular, pero esto tampoco era así en los 60 y 70, ¿no? Que era de facto era el barrio rojo de Nueva York, y eso como muchas cosas aquí de Nueva York, se vio reflejado en el cine, ¿no? Hay que ver solo la película Midnight Cowboy esta de John Boyd y Dustin Hoffman, o incluso Taxi Driver con Robert De Niro, pues que dan una buena ilustración de lo que era esa zona en esas décadas. Hoy en día, como os digo, zona más de turismo familiar, pero no deja de haber también sus pequeñas polémicas pues relacionadas con el decoro y la moralidad, ¿no? Ya que muchos conoceréis la existencia de el cowboy desnudo que está tocando la guitarra, ¿no? Creo que en calzones, o incluso las señoritas también que van con el body painting con los colores de la bandera nacional, pero que realmente van desnudas. Entonces pues siempre está la polémica, ¿no? De que es una zona que hay niños que van con sus familias, y las discusiones de siempre, ¿no? Aquí en esta zona os vais a encontrar al que fue, o parte del que fue, el edificio que ocupó el Times, el New York Times, durante pues más de un siglo realmente, casi, y que estuvo hasta el año 2007, año en el que se trasladó a su sede actual, esa moderna torre que tiene en la calle 42, y que es hoy por hoy una pieza clave del
nuevo skyline neoyorquino. Este tramo de Times Square también hay que decir que está casi por completo peatonalizado, si bien pues últimamente se están oyendo algunas voces en contra y que lo cuestionan, ¿no? Pues por lo que os digo, ¿no? El tema de todo este submundillo de personajillos poco regulado que ha surgido, y hay voces que yo espero que no progresen, que abogan por dejar volver a el tráfico rodado, o por lo menos con unos niveles mayores, a esta zona de Times Square, ¿no? Veremos. Yo espero que esto no cambie y que las cosas se solucionen de otra manera. Bueno, y continuamos bajando, ¿no? Estamos a la calle 42, pues nos vamos aproximadamente a la 34. En la 34 vamos a llegar a Herald Square, donde Broadway se va a cruzar con la Sexta Avenida, ¿no? También es una zona súper comercial. Vais a tener todas las cadenas de ropa que os podáis imaginar, y como establecimiento emblemático están los almacenes Macy's, que ocupan toda una manzana y son inconfundibles. A partir de la calle 34 viene un tramo que yo considero un poco feo, ¿no? Y que se caracteriza por la existencia de muchas tiendas de perfumería, ¿no? Con marcas, algunas auténticas, algunas de autenticidad más dudosa, pero que bueno, la gente parece que va allí a adquirir este tipo de productos. Y de esa manera vamos a llegar ya a la zona del Madison Square Park y el edificio que preside de alguna manera este entorno, que es el Flatiron, pues en la confluencia de Quinta Avenida, Broadway y la calle 23. Aquí sí que puedo decir que es uno de los entornos más bonitos de Manhattan, ¿no? Pues tenemos el parque, que hoy por hoy es un entorno muy agradable, genera un espacio muy abierto dentro de Manhattan, y como recomendación, si pasáis por ahí y tenéis hambre, podéis tomaros una hamburguesa en el Shake Shack del parque, cómodamente sentados en una mesita al aire libre, si el tiempo lo permite, y si tenéis la paciencia de hacer la cola en caso de que os coincida en un momento de máxima afluencia. Yo lo recomiendo. Luego viene este tramo, un tramo corto entre el edificio Flatiron y Union Square, que realmente es muy bonito, ¿no? Es uno de los tramos más bonitos arquitectónicamente hablando. Tenemos, no olvidéis levantar un poco la mirada, eso sí, con cuidado de no tropezaros en nada. Y no olvidéis admirar los detalles arquitectónicos tan ricos que tienen estos edificios, pues que son claramente un legado de la época de esplendor que tuvo esta zona, que realmente se llamaba Ladies Mile, que era una zona muy señorial con grandes almacenes donde pues, las clases acomodadas neoyorquinas a principios del siglo XX venían a hacer sus compras, y eso de alguna manera en los edificios se sigue reflejando. Y ya estamos en Union Square, la cual podemos cruzar pues viendo el animado ambiente que suele presentar. Pues por ejemplo, algunos días a la semana estará lo que es el Green Market, ¿no? Donde se pueden comprar productos agrícolas de tipo ecológico, y también podemos ver las típicas mesas de gente jugando a ajedrez, o bueno, mucho tipo de expresiones callejeras y artísticas. Podemos seguir bajando por Broadway desde Union Square y pasaremos por Astor Place, y aquí estamos muy cerca de Washington Square, que podrías desviarte, y veremos muchos edificios relacionados con la NYU, la New York University, cuyas pues facultades, dependencias se encuentran muy concentradas alrededor de ese entorno. Y luego empieza un tramo largo que va bordeando el Soho, ¿no? Que es muy comercial, ¿no? Es una zona donde un sábado por la tarde, aquellos que conozcáis Madrid, os puede recordar algo a la calle Preciados, ¿no? Con esas
grandes aglomeraciones de gente pues haciendo compras, pues esto es así, ¿no? En cuanto a arquitectura, a ver, no hay que perderse en la intersección de Broadway y Broome Street, un edificio grandioso que hay con una importante cornisa, ¿no? Eso, no sé el nombre, pero yo creo que es fácilmente identificable por lo masivo que es. Y así, siguiendo por Broadway, por este tramo, llegaremos a cruzar Houston Street, Canal Street, desde la cual podréis entrar tanto en Chinatown como en Little Italy. Y de esta manera estamos llegando ya a la zona del City Hall, el Ayuntamiento de Manhattan, que bueno, es una zona menos comercial, que ahora que ya vamos camino al invierno, a partir de las 5 de la tarde empieza a quedarse un poco desértica. Bueno, tenemos aquí las ambulancias de los bomberos, que son las ambulancias que atienden casi todo. Bueno, ya ha pasado. Como os decía, la zona esta del City Hall es una zona que se caracteriza por la presencia de edificios de todas las administraciones, ¿no? del gobierno, pues tanto las administraciones del ayuntamiento, la administración federal, el poder judicial están ahí. Y bueno, desde aquí, al lado del Ayuntamiento de Manhattan, tendréis acceso directo al puente de Brooklyn. Y bueno, seguimos caminando por este paseo virtual y ya estamos llegando al Lower Manhattan, ¿no? Ahí en el cruce con Fulton Street podemos asomarnos a ver un nuevo intercambiador de metro que se inauguró el año pasado, y también la iglesia, la llamada Trinity Church, ¿no? Y que esto está al lado del cruce con Wall Street, que bueno, todo el mundo se asoma, ¿no?, a ver un poco la fachada esta del Stock Market. Y ya estamos llegando a Bowling Green. Ahí ya Broadway muere, termina en el extremo de Manhattan, y desde ahí pues quien quiera se puede dar una vueltecita por Battery Park o tomar un ferry a Staten Island, o simplemente asomarnos a ver la Estatua de la Libertad, o ver los distintos monumentos que hay en el Battery Park. Pues el monumento a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, a los veteranos de la Guerra de Corea, etcétera. También hay un carrusel, que llaman el carrusel subacuático, ¿no?, que se ha abierto hace pocos meses, dedicado pues a los niños, ¿no?, recreando un poco un mundo subacuático, ¿no?, en el típico carrusel. En este último tramo de Broadway, fijaros, un poco más pasada la zona del City Hall, un edificio de gran belleza, que es el Woolworth Building, que es un rascacielos de 1913 y de 241 metros, y que fue el edificio más alto del mundo entre 1913 y 1930, y que bueno, estilísticamente imita el estilo gótico de las catedrales europeas. Realmente es una maravilla verlo, el edificio, y pararse un poco y contemplar un poco la cantidad de detalle con la que elaboraban estos edificios a principios del siglo XX. En cuanto a nombres que se le ha dado a Broadway, digamos, nombres no oficiales, sino digamos nombres, apodos, ¿no?, apelativos que se han dado, a Broadway también se le ha llamado desfiladero, cañón o desfiladero de los héroes, ¿no? Y es que en la parte baja de Broadway, en esta última tramo, el del distrito financiero, hasta la zona del City Hall, ahí se han registrado desfiles de celebración históricos, ¿no?, como por ejemplo el desfile de Victory Day, conmemorando el final de la Segunda Guerra Mundial, o también por ejemplo el desfile en el que fueron homenajeados los astronautas del Apolo 11. Esas imágenes que tenéis de una calle en que van pues los héroes ahí en un coche descapotable, y van cayendo millones de trocitos de papel, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice la historia que
en el del Día de la Victoria, en agosto de 1945, se lanzaron 5.000 toneladas de papel recortado, ¿no?, desde las ventanas de los edificios que daban a Broadway en esa calle, donde pues miles de oficinistas podían ver estas celebraciones. El desfile más reciente celebrado en este desfiladero de los héroes pues fue el que se produjo este año mismo, el 10 de julio, cuando se homenajeó a las mujeres del equipo nacional de fútbol por haber ganado el Mundial de Fútbol femenino en Canadá, creo que se disputó. Otro de los nombres con los que se ha conocido Broadway es The Great White Way, el gran camino blanco, la gran vía blanca. Y es que resulta que en 1880 el tramo de Broadway que hay entre Union Square y Madison Square Park, del que os decía antes que era un tramo muy bonito, fue realmente una de las primeras calles de Estados Unidos con alumbrado eléctrico, ¿no? En 1890 esta iluminación, este alumbrado público eléctrico se amplió entre la calle 23 y la 34, y al parecer resulta que este tramo tenía una iluminación tan intensa que la gente la empezó a llamar The Great White Way. Entonces, bueno, por aquel entonces esta zona, Ladies Mile, que os decía antes, era el distrito de los teatros, ¿no? Esto os lo contaba en el podcast del Flatiron. Pero hubo un momento en el que esta zona pues cayó un poco en declive y todos los teatros se desplazaron a la zona de Times Square, donde están ahora, y por ello esta denominación de Great White Way pasó también a adoptarse en ese tramo de Broadway. Aparte de los edificios y cosas que os he contado antes, otros puntos notables de Broadway que podemos encontrar es, por ejemplo, en el Upper West Side podemos encontrar Tom's Restaurant, que es el local, el restaurante, pues que se supone que era donde Seinfeld se reunía con George y ¿cómo se llama la chica? Elaine y Kramer en Seinfeld, ¿no? Se llama Tom's Restaurant, en la serie creo que se llama Monks, era algo así. En la calle 72, también en el Upper West Side, está también la parada del metro del 72, que tiene también unas casetas, unos pabellones de entrada bastante curiosos de ver. Y en la calle, a la altura de la calle 74, está el Beacon Theatre, que pues es un lugar donde se celebran muchos conciertos y es un landmark o hito histórico desde el año 1979. No he hablado mucho del teatro porque tampoco es algo que yo ni soy muy aficionado ni sé mucho, pero sí que hay unos términos relacionados con Broadway que en el mundo teatral se manejan mucho aquí, que es, por ejemplo, el término off-Broadway. Off como off de on y off, encendido y apagado. Off-Broadway es una producción teatral que, bueno, se produce en Nueva York, pero no se produce en uno de los teatros importantes, en uno de los 40 teatros importantes de Broadway, sino, bueno, en una sala, en un teatro más pequeño. Y siguiendo con esto, hay otro término llamado off-Broadway, que es lo mismo, pero con un reparto y personal técnico de producción que no pertenecen a los sindicatos de actores, de técnicos de producción teatral, etcétera, ¿no? Un tema importante, ¿no? El de los sindicatos en la industria del espectáculo y el entretenimiento. Y ya para ir acabando, decir que este Broadway del que estoy hablando, que cruza todo Manhattan, el Bronx y se interna en el condado de Westchester, no es el único que hay en Nueva York. También encontramos en el propio Manhattan, encontramos East Broadway, que es algo que igual a veces os puede sorprender. East Broadway es una calle de doble sentido que va de este a oeste, Chinatown, la zona de los dos puentes, ¿no?, que es entre el puente de Brooklyn y Manhattan, y el Lower East Side.
también en el borough de Queens hay un Broadway y en Brooklyn también otro Broadway. No se extrañe cuando paséis de Manhattan a Brooklyn o Queens encontrar calles o avenidas con el mismo número, ¿no? Porque estos boroughs le llaman los outer boroughs, los barrios exteriores, ¿no? Tienen también sus cuadrículas propias con sus numeraciones. Os dejaré un enlace en las notas del podcast de un blog que es Nomadic Notes, donde hace pues un pequeño recorrido fotográfico por Broadway contando un poco y que puede servir quizá un poco de guía visual resumida de lo que yo os he estado contando en este podcast. Y así, bueno, pues en esta ya que empieza a ser un poco fresca tarde de domingo de este otoño, donde no acaba de irse el calor. La semana pasada fue algunos días bastante exagerado el calor que hizo que algunas incluso hubiera que utilizar el aire acondicionado alguna tarde. Aquí lo vamos a dejar por hoy ya con la caída de la tarde sobre el río Hudson que se extiende ante mí ahora. Como siempre, gracias por escuchar y os emplazo hasta un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.